a mi corazón. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Gloria a Dios. No sé cómo, a ver, no sé cómo se ven, pero huelen bien suave. Gloria a Dios. Huele bien bonito aquí. Gloria a Dios. Estamos en el capítulo 5 de la cartita a los Gálatas. Esta carta a los Gálatas ha estado muy hermosa. Obviamente tiene este gran punto en donde nosotros, como los Gálatas, tenemos que entender que la salvación no la podemos ganar. No hay una forma que no hay algo que podamos hacer para lograr llegar al cielo, ¿no? Y arrebatarle a Dios la salvación y no podemos decirle a Dios, Señor, mira cómo yo me he portado, mira todo lo que he hecho y luego ya Él diga, de veras no me había fijado y luego darnos la salvación. Eso no va a suceder, eso es antibíblico. Tenemos que simplemente creer, dice la Biblia, es el Evangelio, por gracia, Él es el supremo, Él es el que te da la salvación por lo que Él hizo. Y tú solamente tienes que creerlo y recibirlo, y eso es súper maravilloso porque te quita la carga de llegar al cielo. Imagínate, en realidad ese es el punto de hoy. Personas que el legalismo, no sé si usted ha oído esa palabra, es como una clase de mala palabra, el legalismo, porque es una cosa que usted tiene que hacer, es lo que usted tiene que lograr, esa es la tarea para llegar al cielo, lo cual es falso y es antibíblico. No hay algo que tengamos que hacer, sino esta tarea, no es esta, de acuerdo a Pablo, dice que es una esclavitud, es un yugo que tienes con la esclavitud de hacer y de pensar y de tener y de cumplir. Sí, ese es un yugo. No sé si usted conozca la palabra yugo, pero yo como estaba chiquillo, yo no soy de rancho, pero mis abuelos sí, mi mamá sí, entonces íbamos muchas veces al rancho. Y un yugo es una cosa de madera que le ponen a los toros aquí como en la nuca, y le ponen, tiene como un arito y luego se lo ponen aquí y luego les amarran con cuero a uno y luego se lo ponen también al otro. Entonces ya ahora son dos y esos están enyugados, eso es el yugo. Entonces Pablo dice que no estemos enyugados a la esclavitud de hacer, así que no nos pongamos esa cosa tablón aquí, junto con la esclavitud de hacer y de cumplir cuando el Señor nos regaló la salvación. Pablo dice Jesús dice que mejor probemos que disfrutemos de su yugo en Mateo 11. Y la cosa es de que imagínate que vas a estar enyugado con Cristo. Qué mejor, qué chulada. Ahora no te puedes mover a ningún lado más que para donde Él vaya. Sí, es bien bonito, es algo muy hermoso y eso es lo que estamos haciendo. Cuando tú estás enyugado con Jesús, digamos que te quitas la presión de llegar al cielo en tu propia cuenta. Ahora estás enyugado con el dueño del cielo. Maravilloso. Ese es el estudio de hoy. Gloria a Dios. Y así de voladita nos vamos a ir a meternos en él. Déjame le digo algo de los bautismos. Mi hermano Javier, casi se me olvidaba se me olvidó decirle a Javier, pero lo que sucede es de que a veces hacemos bautismos nosotros aquí en la iglesia, ¿verdad? Y de repente a lo mejor lo vamos a poder hacer después si lo quiere usted pensar. Pero también me gusta, estamos tratando de convivir con la iglesia en inglés, de estar más tiempo con ellos, de hacer cosas como ya sucedió en lo que es del día de la resurrección. Aunque de repente yo me siento como que tengo que decir, como el domingo de resurrección tenía tantas cosas, sí, pero es bueno, somos parte de la iglesia en inglés y el ser parte con ellos, el tener esta amistad con la iglesia es muy bueno porque somos una iglesia grande. Sí, entonces es muy bonito los bautismos, que no es la forma de llegar al cielo, y vamos a hablar ahora de eso, pero Jesús mismo se bautizó, pues. Entonces, si Jesús, obviamente que a Jesús no se le cayeron los pecados cuando se bautizó, porque ¿qué tenía de pecados? Él es Dios. Él cargó tu pecado porque Él no tenía nada y por eso es válido que te perdone. Entonces, si Jesús mismo fue bautizado y Él dijo que era necesario para cumplir con toda justicia, entonces tenemos que pensarlo. Después de que tú eres salvo en tu corazón y lo proclamas con tu boca, tienes que hacer este evento, tiene que suceder que tú seas bautizado públicamente para decirle a la gente que tú ya has sido sumergido en Cristo, en la muerte de Cristo. Tu pecado ha sido quitado de la faz de arriba, de la faz digamos que de la faz del aire que respiras, y has sido sumergido con Cristo en su muerte, y cuando sales resucitas con Él a una nueva vida. Entonces, esa es la representación del bautismo de acuerdo a la Biblia. Entonces,
no es el bautismo el momento de tu salvación, ese ya sucedió, ya está en tu corazón. Ahora vas a tener esta gloriosa, pública evento en donde todo el mundo va a saber lo que pasó contigo, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, hay gente, se los prometo que ha habido muchas personas que me han dicho, pues yo ya fui bautizado 2 veces. Fui cuando estaba chiquito y luego me bautizaron en esta otra iglesia, pero no supe qué hicimos, no entendí nada. Yo pensaba que allí había sido salvo y que mis pecados, mucha gente tiene la idea de, oh, tus pecados se quedan ahí en el agua, y eres lavado ahí en el agua, sí, pero el agua no tiene ningún poder. Es la palabra, cuando se habla de eso, es la palabra la que te quita el pecado, es tu arrepentimiento en sí. Si ante Cristo el que te quita el pecado, entonces lo que ya pasó en tu corazón va y lo haces público dentro de las aguas bautismales y luego todo el mundo ve, ¿sí?, que tú ya eres salvo. Y el Señor, dice, cuando Jesús lo hizo, se rasgó el cielo y vino Dios y dijo, este es mi hijo amado, a quien amo con cariño, dice, a él, oigan, a él sigan, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, esa es la palabra. Hermanos, yo creo que si usted no se ha bautizado, o si se bautizó y no supo ni qué pasó, nomás le metieron un chapuzón ahí, sería un buen tiempo para tomar la clase otra vez, porque no me gustaría que vaya otra vez sin saber nada. Vamos a hacer una clase antes del 1 de mayo, en donde vamos a adentrar hasta la cocina, en donde a saber qué significa si tú ya eres salvo y si no eres salvo, si no has recibido a Jesús en tu corazón, nada más que te ha gustado la idea, estás como meditando, como considerando en recibir a Cristo, bueno, entonces ese sería un buen momento para hacerlo, porque de ninguna forma voy a llevar a alguien que no es salvo a las aguas bautismales. Sí, tenemos que ser salvos para recibir el bautismo, ese siguiente paso. Amén. Hasta ahí, nos vamos al estudio. Gálatas 5. Voy a quitar de medio el resumen de lo que fue el capítulo 4, porque terminamos en el capítulo 4 de Gálatas, en los versículos del 8 al 31. Dice, nosotros, así lo voy a resumir ese estudio, nosotros somos hijos de Dios por la promesa, como Isaac, por fe, por su gracia. Y así como Ismael peleaba a Isaac, así hoy los que hacen obras y cumplen con leyes y reglas no tienen paz con los salvos por gracia. Sí, ese es terrible, pero una gente que está acostumbrada a ser una persona religiosa, sí, que cree que su actitud religiosa, su actitud de hacer y de cumplir, porque se los prometo que el que cumple y hace cree que tiene más que el que no hace nada. Entonces, los que son salvos por gracia sin hacer nada, nada más estamos con nuestra cara de salvos porque no tenemos nada que hacer más que creímos. Los que son religiosos dicen, ustedes no pueden ser salvos porque no se peinan con nosotros. Ustedes no se amarran las cintas como nosotros. Ustedes no son como nosotros de buenos porque nosotros cumplimos esto y ustedes no. Y es una lucha terrible. Sí, los que no son religiosos, pero que no son salvos tampoco, también nos critican porque, mira, son como nosotros, hacen lo mismo. De todos modos, se dejan el mohawk o se cortan el pelo así. O sea, porque lo que estoy diciendo es de que a los salvos, por la gracia de Dios, hay una clase de persecución contra ellos, contra nosotros. Sí, y la cosa es de que no tenemos que ponernos a la defensiva y luego pelear a los que nos están persiguiendo, sino que eso iba a suceder. Ese es el plan. Ismael peleó a Isaac. Sí, y ese es lo que va a suceder. En este tiempo, no sé si usted sepa, pero Ismael sigue persiguiendo a Isaac. Ismael son los árabes, ¿sí? Y los palestinos. Y Israel es Isaac. Entonces, hay una guerra continua con ellos y hay una guerra continua contra los cristianos. Esa es una cosa que no podemos evitar y que va a estar siempre, porque eso es lo que Dios dice que va a estar pasando. Pero Dios dijo que solo salva al que cree y no al que obra. Esto es, más les vale a ellos y más les vale a ellos cambiar y más nos vale a nosotros dar buen testimonio para que ellos cambien, porque no somos sus enemigos. Aunque ellos lo crean así, nosotros somos amigos de ellos. Tenemos que ser el ejemplo, tenemos que ser la llave para que ellos puedan ver que nosotros somos de Dios, no somos enemigos de ellos y que ellos también pueden ser hijos de Dios por la promesa, por creer en Jesús. Amén. Más o menos ahí está, ese es lo que fue el estudio pasado y obviamente continuamos en ese mismo punto. Introducción al capítulo 5, que son esos 2 versículos, y voy a leer como un resumen, una pequeña introducción. Dice, Jesús nos rescató de la esclavitud
y nos dio libertad, pues no llevamos la carga de la ley o de las obras. Y esa es la libertad que Jesús nos dio. Nos liberó de llevar esta tiranía de querer conseguir el cielo. Si estábamos esclavizados a querer conseguir el cielo con nuestros méritos. Por eso el título dice, o es mi mérito o es su gracia. Porque ahora somos libres, pues. Ya no tenemos la tiranía, no somos esclavos de cumplir y de hacer. Jesús vino y nos quitó eso por su gracia. Nos liberó de esa esclavitud para ganar salvación. No volvamos a ser esclavos. Si los Gálatas ya habían entendido la salvación, pero les estaban diciendo que tenían que cumplir con la ley, que tenían que ser circuncidados, esto es, cosas religiosas, ritos y ceremonias que les daba salvación, y ellos como que les gustaba más. Si de repente nosotros nos encontramos con que, pues yo voy a la iglesia, pero no hago nada, pues Dios te tiene así. Sirve a los demás como puedas, eso es lo que tú tienes que hacer. No creas, ahí le va, y vea bien esto. Usted no crea que cuando lleguemos al cielo, los pastores vamos a estar acá en unas sillas azules y ustedes van a estar en unas suyas cafecitas acá medias descarapeladonas. No, es capaz que usted está en la silla azul, ¿verdad? Y yo voy a estar allá parado porque ni siquiera voy a alcanzar. Nosotros todos estamos en el mismo camión. Frente a Dios todos somos pecadores perdonados. Y eso es muy bueno de saber. Eso es maravilloso de saber porque Dios dice que nosotros tenemos que ser unos sumisos a su palabra. Unas personas que dócilmente creen lo que Él dice. Sí, y eso es tan importante porque no tenemos que hacer, no tenemos que cumplir para llegar al cielo. Fíjese muy bien. Eso no quiere decir que nos hagamos de esos, ¿cómo se llaman eso? Como conchuditos. Como que ya no quiero hacer nada entonces, si no tengo que hacer nada así. Para llegar al cielo no tienes que hacer nada. Dios te hizo perfecto en su Hijo. ¿Verdad que sí? Ahorita vamos a ver un versículo que me encanta porque, fíjese muy bien, ahí le va, le voy a decir uno así bien, para que se lo aprenda, porque eso es básico, es algo que, como si estuviéramos en la escuela de parvulitos, sería el ABC, ¿verdad? Si usted ocupa fe, ¿verdad? Para ser salvo, pero no puede poner la fe como una obra. No puede decir usted, por mi gran fe le quité el cielo a Dios. No puede tampoco decir eso. Sí, porque la fe es un don de Dios. Esto es, Jesús dice, a todos los que me distes, yo los tengo, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, Dios nos da a Cristo, Cristo nos da al Padre porque somos salvos, ahí te va, porque estamos disponibles a la obra que Él ya hizo. Y luego entonces tienes el don de la fe. Y el don de la fe te sirve para esto. Para que durante el tiempo que tú ya recibiste perfección en Cristo Jesús y el tiempo en cuanto vayas a ver a Cristo Jesús, encuentres, fíjate, te salvó, sí, la salvación es por la gracia de Dios. ¿Verdad que sí? Punto y aparte, 100% tú eres salvo porque Jesús te salvó. Y luego la fe te da esta nueva etapa que es la santificación. Ahora por fe, sí, ya ve, la fe en la etapa de la salvación anuncia, sí, que tú ya no te vas a revolver con el mundo y verte igual y luego no ver diferencia. No, ahora siendo tu hijo de Dios, por fe, por la gracia de Dios, comienzas una nueva carrera, una nueva etapa en tu vida que se llama la santificación. Por eso dice, ay, voy a tener que ir allá porque no quiero gerrarle. Y yo sé que dice así, pero dice, ahora somos hijos de Dios. Eso es en 1 Juan. Dice, ahora somos hijos de Dios. Pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Okay? Yo dije por internet que era el capítulo 2 y no es el capítulo 2, es el capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahí te va. Somos hijos de Dios y esto es magnífico porque eso pasó cuando creímos y Dios manifestó su amor por nosotros y por gracia nos salvó haciéndonos sus hijos. ¿Está bien? Somos hijos de Dios, gloria a Dios. Pero dice aquí, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero ¿qué habrá más? Si ya somos hijos de Dios, ¿cómo va? Y la santificación comienza cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador y luego
la salvación, ahí es, digamos que ese es el punto de salvación. Y luego comienza la etapa de la santificación, en donde tú vas creciendo en la fe, en el conocimiento de Dios, tú vivo en el Espíritu Santo y vas teniendo consideración de ti mismo, ya no caes en el pecado porque eres hijo de Dios. Empieza este proceso en donde, ¿qué? Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos como Él, santos. Y ese punto es otra palabra. Primero salvación, y luego santificación, y luego ¿qué? Glorificación. Ser como Él. Se los prometo que no soy sabio. Al contrario, pero saber esto te llena de paz. Te llena de paz. Ahora lo entiende, es tan simple, pero tienes que saberlo, pues. Amén. La circuncisión no es, hermanos, cumplir es una carga que Dios no quiere que llevemos. La circuncisión es en el siguiente versículo, es el versículo 1 y 2, en el 2 habla de la circuncisión, te lo voy a leer. La circuncisión no es un pecado, solo que no te la hagas para salvarte. Esto es, no hay nada que puedas hacer para ser salvo. Dios te regaló la salvación. Las cosas que haces enseguida no son para salvación, son para tu santificación. Y ahora sí, déjame, les leo. Ay, no quiero que se me haga tarde como siempre, pero ¿saben qué? ¿Qué tiene, da? Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, si esto es, ya no eres esclavo del pecado, ahora voluntariamente quieres servir a Dios, tienes por vuestro fruto, esto es lo que va a suceder después, ya eres hijo de Dios, ahora que tienes por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Está por todos lados. Una vez que lo entiendes, si lo empiezas a ver por todos lados en la Biblia, es simplemente glorioso. Es bueno saber lo que la Biblia dice, pues. Porque una vez que lo ves, ya está, no lo veía antes y mira, ya ahora está por todos lados. Es como que florece, como que se te la avienta en la cara el Señor. Dice 1 Tesalonicenses 4:7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Esto es, si ya eres salvo, no puedes seguir viviendo como el mundo, sino que fuiste llamado ¿a qué? Sino a santificación. Sí, una vez que tú eres salvo por la gracia divina del Rey Altísimo, ya le perteneces, ya eres hijo. ¿Ahora qué? Ahora comienzas tu nueva carrera de santificación. Dios no te llamó a inmundicia para hacerte al mundo otra vez, sino a santificación. Voy a hablar más de esto porque de eso se trata aquí. Los judíos pensaban que por traer, lo dije anoche, traer tu gafete que decía circunciso, ¿verdad? Entonces ya eras de Dios, aunque vivieras como sea. Sí, muchos cristianos necesitamos tener el bache, esta cosa como aquí que diga cristiano, porque si no te lo pones, entonces nadie va a saber que eres cristiano y eso es muy feo. Se nos tiene que notar, con gafete o sin gafete. ¿Se entiende? ¿Creen ustedes que ocupan un letrero que diga cristiano para que la gente reconozca que eres cristiano? Claro que no. No lo ocupamos, no ocupamos hacer nada para que la gente vea. O sea, no ocupamos la identificación que nos haga ver al mundo como cristianos. Necesitamos amar a la gente, servirlos con gozo, con alegría, glorificar, adorar a Dios. Eso te hace hijo de Dios, con gafete o sin gafete. Amén. Dice la Biblia, voy a leer los 2 versículos apenas. Dice, estad pues firmes en la libertad. Fíjate, la voy a decir 2 veces. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esto es, tenemos que tener firmeza en la libertad. Entender qué es eso y anclarnos en la libertad que el Señor nos dio. Y no estéis otra vez sujetos o no caigas, si ya estabas firmes en la libertad, no te vuelvas a esclavizar otra vez. Y no estás sujetos al yugo de esclavitud, como ya dijimos. Versículo 2, dice, he aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidas, de nada aprovechará Cristo. Esta palabra es como una bofetada de parte de Dios a las personas que no viven como cristianos ya siendo hijos de Dios. Esto es, ¿por cuál razón? Aquí dice que si Pablo está hablando claramente, golpeadamente, si quieres decirlo, y dice, si ustedes creen que la circuncisión te va a llevar al cielo, en nada te aprovecha
el sacrificio de Jesús en la cruz. En vano vino del cielo a hacer a perdonarte, porque tú crees que tu gafetito de la justificación, perdón, de la circuncisión, que sería cualquier obra que tú hagas, te salva. Tú dices, el evangelio para nada te aprovecha a ti. Es un versículo tan chico, pero está súper cacheteador. Si tú crees que algo te salva aparte de Cristo, no tienes a Cristo y no tienes salvación. Gloriosísimo Rey, en ti confiamos, dirígenos, acompáñanos y ayúdanos a crecer en este bello estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así, Dios nos dio la ley por Moisés y Dios quiere que obedezcamos. Aún en la Biblia Dios no indica que si no obedecemos la ley iremos al infierno. Sí, Dios quiere que tomemos en consideración la ley. ¿Por cuál razón? Porque si tú conoces, tú sabes lo que la ley dice, entonces ahí vas a encontrar tu camino a la santificación. Pero si tú crees que por cumplir vas a ir al cielo, estás cerrándole. ¿Se entiende ese balance? Sí, la salvación es un regalo. Cumplir con la ley, ver qué es lo que le gusta a Dios, porque la ley es el carácter divino de Dios. Pablo dice, yo quise cumplir con la ley y me encontré en maldición porque no pude cumplir con la ley. Y si Pablo no puede cumplir con la ley, les prometo que yo tampoco voy a poder. Ni usted tampoco. Pablo dijo, yo quería cumplir la ley, pero no pude. Entonces me encontré en la maldición que dice, Santiago dice, si cumples con toda la ley, pero fallas en un punto, pierdes en toda. Fallas en toda. Entonces, porque no puedes cumplir con la ley, te quedas, dice la Biblia, maldito sea el que no cumple todas las cosas de la ley. Entonces, si no cumplimos con la ley en vez de ser buena, ¿qué hace? Nos deja en maldición. Y como nunca nadie la ha cumplido en la vida, entonces todos estamos en maldición. Aparte la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, buenos y malos, ricos y pobres, feos y bonitos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nadie podemos ser salvos por la ley. Nadie. Entonces, si quedara ahí la cosa, entonces todos ahorita empezaremos a chillar y irnos a la casa bien despeinados. ¿Verdad? Porque no hay forma de ser salvos. No importa qué hagas. Pero entonces viene Dios, viene Cristo, viene Dios, encarna su palabra, crece, muere en la cruz por ti y dice, todo está consumado en la cruz. Por lo que Él hizo, tú encuentras una forma de salvación. ¿Te imaginas qué feo es para Dios cuando dice uno, Jesús vino y murió por ti en la cruz, Él murió, te salvó, te quitó el pecado? Y luego uno dice, no. Pero yo ya sé que si yo me circuncido, si yo me bautizo, si yo llego temprano y acomodo las sillas, yo voy a entrar al cielo. Entonces Dios te voltea a ver y dice, espérate, te la voy a regalar, mijo, ven para acá, ven. No, yo quiero cumplir con todos los requerimientos de la iglesia, la Santa Madre Iglesia. Entonces Dios te voltea a ver y dice, la puerta está abierta si quieres. No, yo quiero cumplir. Yo quiero hacer obras buenas para llegar al cielo. Y Dios dice, pero hombre, entonces ve pues, entonces cierra la puerta. ¿Por qué no quieres entrar? ¿Tiene sentido eso o no? Sí, no parece un chiste, pero ese es lo que dice aquí. Si tú te aferras a que tú quieres cumplir y llegar al cielo por tu mérito, es imposible pues. Te estás quedando con tu mérito y te vas a ir con tu pata chueca. No vas a poder entrar. Pero si recibes por la gracia de Dios la salvación, ese es el plan, ese es el evangelio, eso es lo que Dios quiere. Otra vez. Cumplir la ley no indica, dice, la Biblia no indica que si no obedeces la ley iremos al infierno, o que si obedeces la ley seremos salvos. Eso no dice la Biblia. A través de la Biblia vemos a muchos judíos y aún sacerdotes que tienen los mandamientos siempre en su mente y lo hacen porque esa es la ley que Dios les dio. Sí, Dios les dio la ley a través de Moisés en el monte del Sinaí y Dios quería que anduvieran en esa ley. Entonces todos los judíos, la mayoría de judíos andan siguiendo la ley. El problema aquí es que nunca Dios dijo si cumplen la ley van a ir al cielo. No, nunca dijo cúmplanla, lo cual tenemos todavía nosotros que hacer para la santificación. La salvación para los judíos y para los no judíos que somos nosotros es la gracia de Dios. No cumplir o no cumplir. Y debemos obedecer la ley, los mandamientos de Dios, esos
nos ilustran el carácter santo de Dios. Entonces, cada creyente debe de poner atención y entender que Dios es santo y es bueno, y su ley es santa y es buena. Pero buscar vivir conforme a esos mandamientos, aunque es la voluntad de Dios, nos es muy difícil. Al punto que Pablo dice, es imposible. Esto es, Dios nos dio la ley para que la consideráramos, para que la viéramos, para que anduviéramos en esos mandamientos. De repente nos encontramos nosotros cortos de cumplirla, pero luego no nomás nosotros, gente que Dios ha elegido, herramienta muy buena que Dios ha elegido, como por ejemplo el apóstol Pablo, que dice, no puedo cumplirla. Soy incapaz de cumplirla. Yo, el apóstol Pablo, que ustedes leen todas las cartas que yo escribí, estando en la cárcel, dejé todo lo que tenía, me fui a las cárceles y nunca me quejé. Y no puedo cumplir con la ley. ¿Qué esperanza tiene Miguel de cumplirla y llegar al cielo por cumplirla? Cero. ¿Por qué entonces dio la ley Dios? El punto es, no para salvación. Sería una trampa. Si imaginas, Dios te dice, ok, ahí está la ley, y si no la cumples te vas al infierno. Pero nadie podemos cumplirla. Entonces, ¿qué chiste sería? Es como que dijera el presidente de aquí, hey, todos los que puedan pasar esa barda que puse ahí, vénganse y van a ser ciudadanos. Y la barda está como a 10,000 kilómetros de altura y llena de cebo. ¿Y cuándo vas a pasarla? O sea, no puedes, pues. Es una trampa. No puedes cumplir con la ley. Es imposible, pero he aquí, pues, ahí te va, el centro del asunto. ¿Por qué no? Porque no pudimos cumplirla, entonces Dios no nos condena por ello. Ahí te va. Qué bonito es eso. Si Dios nos da la ley para que la cumplamos, entonces si no podemos cumplirla, Dios no dice, no puede cumplirla, se va al infierno. No, porque Él sabe que no podemos. Él dice, no hay condenación si no cumples la ley. No te vas al infierno si no la cumples. Dios es un Dios justo. Entonces, no hay salvación por cumplirla, pero tampoco hay condenación por no cumplirla. La condenación es por no creer, porque la salvación no es por creer. Amén. Pongamos atención, por favor, hermanitos preciosos, puse acá. Las personas que creen que deben ir construyendo y ganando puntos, subiendo escalones y haciendo un puente con obras buenas para llegar a Dios, viven cada momento de sus vidas en este estrés y bajo una terrible tiranía que ellos solitos se fabricaron en su mente y ayudados por líderes indoctos de las escrituras. Se los prometo así era. ¿Qué tiene que diga que soy un chillón? Estaba leyendo un punto, un pasaje en donde estaban hablando de estos monjes que por siglos tienen este convento en donde le llaman el convento del silencio. Sí, y luego ellos llegan ahí, son puros hombres, llegan ahí y tienen este voto de silencio. Sí, y no pueden hablar en toda su vida. Y yo digo, no, no puedo creer que el hombre haga esto con otro hombre. Sí, y toda su vida, el que llegue ahí, tiene que estar callado sin hablar nada. Y yo digo, no hay ninguna recompensa por eso. Eso es completamente en vano, es cosa de una persona mala, porque no puede ser una persona buena, la que le diga a otro, ¿quieres ir al cielo? Entonces irá. Para toda tu vida metido aquí adentro. ¿Ustedes creen que el líder que dijo eso tendrá un corazón bueno? Si eso no dice Dios. Pero aparentan. Ten su gorrito acá. Quieren que le beses la mano. ¿Por cuál razón? Sin crítica a nadie. Es ver la realidad. Dios dice que tus obras, en Isaías va más dice que las mejores obras que tú tengas son como un trapo de inmundicia. ¿Pero por qué dice eso? Porque no importa qué hagas, ahí te va, no puedes arrebatarle al cielo a Dios, no puedes arrebatar la salvación, pero hombre, no hay necesidad. Dios dice que te la regala con solo creas en Cristo Jesús. Si ahorita tú decides, ok, pues voy a creer en Jesús. En ese momento, cuando tú aceptas lo que Él hizo con pago total por tus pecados, lo cual ese es el evangelio, entonces tú pasas a ser salvo, merecedor del cielo, sin pecado. Dios no te ve el pecado, te considera su hijo.
si me quedo así, ya sin decir nada, porque eso es todo lo que hay. Me quedo en silencio voluntariamente, porque eso es lo que hay. Si tú crees, punto final a tu lucha, ese era el requisito, que te pusieras a la disposición del amor de Dios. Que también, otra vez, fabrican en su mente, ayudados por líderes indoctos de las Escrituras, que también, como sus seguidores, están atrapados en un sistema de siempre culpa. Estas personas que quieren nacer y que imponen leyes y reglas a las personas que lo siguen, ellos están atrapados, y las personas que lo siguen también están atrapados en el sistema de siempre culpa y de pecado sin salida, pues sienten vivir condenados por no poder cumplir. Pablo lo explica. Personas que imponen leyes y reglas, y que tienes que cumplir con esto, y que tienes que hacer esto, y que tienes que aprenderte esto, y vestirte de esta forma, y caminar así, y así, 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 y luego después esas reglas, esas leyes, algunos 10 mandamientos, te son imposibles de cumplir. ¿Te imaginas? Es una lucha terrible que tienes tú si de veras quieres llegar al cielo, que no hay salida. Me acuerdo, hace un tiempo, mis hijos les gustan pues los videojuegos, ¿verdad? Y yo de repente voy a ver qué juegos están jugando, porque soy bien chismoso, ¿verdad? Y yo no quiero que anden jugando algo que yo no quisiera. Pero estaban jugando un jueguito, déjenles digo, que es simple. Me desesperó, porque es como una persona que va en un caminito, va en un caminito y vas como quitando obstáculos, ¿verdad? Pero te van siguiendo. Además que son changos o no sé qué, te vienen siguiendo, ¿verdad? Pero ese camino, ¿verdad? Vas quitando, brincando y quitando troncos y de canto. Pero yo digo a mis hijos, y digo, ¿a dónde vas? O sea, ¿dónde está la meta? ¿Qué? Oh, no, no hay meta. Digo, ¿para qué juegas eso? O es que nomás es correr porque te van a alcanzar, y este obstáculo y este otro, y sigue y horas y horas, y el mono no llega a ningún lado. Digo, no. Apagas ese o te lo quebro. ¿Cómo va a ser posible eso? Ese es eso. Cumplir y hacer para llegar a ningún lado. Eso sí es triste. Obviamente esa es una esclavitud de la cual Dios está hablando. Correr sin llegar a ninguna meta. Hombre, no. Y mejor me vuelvo loco. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley, Pablo está explicando esto, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Otra vez, porque todos los que dependen de las obras de la ley, tus hechos, tu actitud, tu mérito, están bajo maldición. ¿Se acuerdan que les dije esto? O sea, nadie puede llegar al cielo más por cumplir, porque entonces te quedarías corto, y eso es muerte, y eso obviamente que dice maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Digamos que hay alguno en los grupos religiosos donde cumplir con la ley es camino a salvación. Sí, digamos que alguien que está en un grupo de esas iglesias bullies que te dicen: tienes que hacer esto, tienes que llegar acá, tienes que vestirte así, si no, no eres salvo. Si no te has bautizado, si no hablas en lenguas, si no esto, no eres salvo. No puede. Digamos que alguien diga: no, pues yo pertenezco a este grupo, pero yo cumplo con todo lo que dice la regla del pastor y de la denominación. Dice, y con toda seguridad dijera: yo obedezco todos los mandamientos, todos los sacramentos. Solo me falta todo lo que dice la iglesia y todo lo que mandan los líderes. Yo hago todo y cumplo con la ley, todo. Nada más me falta un solo punto. Ya casi logro todo. Y alguien diga eso: falta uno. Y dice cuál es el punto. Dice, y ese punto es este: porque de vez en cuando se me van los ojos a ver a la esposa de mi jefe. Y luego se excusa. Pero ella tiene la culpa, porque se viste muy provocativa. Y Dios dice que no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces falla en ese punto porque la ve con malos deseos. Pero es culpa de ella, dice este hombre. Pues Dios dice, Santiago 2:10, Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, cumpliera con todo,
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿qué te ganas es como ese jueguito? Estás correteando y ya eres el campeón de ese juego, pero no hay una salida, no hay una meta, no hay un trofeo, no hay nada, no vas a ningún lado. ¿Para qué tienes que estar con esa presión increíble? Por eso Pablo lo pone como si es un yugo de esclavitud que nunca te zafas, pues. Nunca llegas a ningún lado por cumplir y por hacer. No es el camino al cielo. Hermanos, no hay promesa de salvación por cumplir la ley. Dios nos hace saber su gloriosa santidad, mostrándonos sus mandamientos, lo cual nos enseña lo que le agrada y lo que no le agrada. Una vez que tú conoces la ley, sabes entonces qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Nada que ver con que sea salvo o no, sino que ahora conoces a Dios. Ahora sabes la santidad de Dios. Es en la ley que conocemos lo que es pecado. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Si nada de lo que hagas te justifica, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que apóstol Pablo quiere que entendamos es que los mandamientos son buenos, pero si fuera exigido su cumplimiento, todos iríamos al infierno. Porque todos pecamos y todos estamos destituidos, pues, de la gracia de Dios. Dios nos levantó la carga, enviando a su único Hijo, pues Jesús nos salvó de vivir esclavos a la ley. Y es en Él que esta libertad tiene sentido. Esto es, la ley no nos salva, punto y aparte, pero en Él tenemos salvación. Y entonces encontramos que su gracia nos es suficiente, como dice la Biblia, sí, y que ese es el camino al cielo. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, si tú aceptas lo que Él hizo, entonces Él te libera. Eso es lo que es, te quita las cadenas de cumplir y de hacer, te deja libre. Si Él te libertare, seréis verdaderamente libres. Los creyentes legalistas, como los que estaban en aquel tiempo, que eran los judaizantes, y los creyentes legalistas que están en este tiempo, quieren imponer la circuncisión y cumplir con la ley y con otros requisitos como bautismo, como hablar en lenguas, como llegar temprano, como vestirte así, como todas esas reglas, como ir a evangelizar, como tantas cosas que la gente impone para que todo eso es bueno, pero no puedes como poner atrás de eso. Si no cumples, te vas al infierno. O si lo haces, te vas al cielo. Porque eso sería antibíblico. Está bien, ya dije, la santificación es la que sigue la salvación. Entonces, una vez que tú ya eres salvo, entonces busca cumplir con la ley. No para salvación, pero por tu santificación. Eso es lo que Dios quiere. Eso te va edificando. Toda la gente que impone cualquier cosa, ¿sí? Que alguien que diga, es Jesús, más esto, más aquello. Si alguien dice, fíjate bien, y aunque sea algo muy bonito, pero fíjate bien, si alguien te dice, sí, la salvación es por la gracia de Dios, más orar todos los días y leer tu Biblia todo el día. Esta persona se está poniendo en el lugar de Dios. Está usurpando el lugar de Dios. Y porque Dios dijo, todo el que crea en mi Hijo será salvo. Entonces, si alguien dice, el que crea en Jesús, pero se tiene que peinar también del librito y tiene que dejarse una barbilla aquí así como para sobar. Entonces, esta persona está pensando que tiene la autoridad de Dios y que puede decirle a la gente lo que es para llegar al cielo, aparte de lo único que te salva, que es creer en Jesús. ¿Se entendió eso? Los que tienen barbita no están diciendo nada. No tienen nada de mal, dejen su barbita. Pero no se la dejen para ir al cielo, ¿ok? Sino que se ven re bonitos ya los hijos de Dios con su barbita acá. Hechos 15, del 7 al 9 dice, y después de muchas discusiones, Pablo le dice a todos los líderes, después de muchas discusiones,
Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Pedro dice: hermanos, ustedes ya saben que Dios no solamente da la salvación a los judíos porque cumplen, pero a los no judíos, aunque no cumplan. Si Dios les habló a ellos igual que nosotros. Dice, y creyesen, por el evangelio, y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Sí, los judíos tenían la ley y pensaban que eran los salvos. Pedro dice: hermanos, porque Pedro le costó, porque él pensaba así, él pensaba que solamente los judíos iban a ser salvos. Pero cuando lo entendió, Pedro fue y dijo: hermanos, ustedes ya saben que no somos exclusivos. Dios, a través de mi boca, sí, les dijo a unos que no eran judíos, unos incircuncisos, que es la fe en Cristo, y los purificó igual que a nosotros. Que esos no cumplen nada. Entonces nosotros somos esos, sin cumplir, por creer, somos salvos. Apóstol Pedro dice que Dios quiere con él. Pedro dice: Dios quiere con él, si Dios quiere que esté con él en el cielo, los judíos, pero también los gentiles, solo por la fe. Y a ambos les dio entendimiento en el poder del Espíritu Santo, eso dijo allá. Ahora, en Hechos 15, del 10 al 11 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Y eso es lo que tenemos que entenderlo, hermanos. Porque muchas iglesias cristianas lo leen y luego siguen de todos modos con sus reglitas y sus legalismos que traen a la gente como sus chachichincles y sus criados, ¿sí? Con ordenanzas y leyes que no les dan, pues nada más por traerlos así como ellos quieren. Es como si yo les dijera a ustedes: yo tuve una revelación, y el que no traiga, ¿qué les diré? El que no se ponga un lunar aquí, pues yo me voy a poner uno enseguida, pero si ustedes no tienen un lunar aquí, no pueden entrar al cielo, porque con lunar se ve uno más santo, ¿a poco no? ¿Verdad? Un lunarcito acá bien coqueto por aquí. ¿Verdad? ¿Cómo llegar así sin lunar con Dios? Y ahora todos el próximo domingo vienen con su lunar. No es nada malo tener el lunar, pero si pensamos que el lunar nos va a dar salvación por culpa del que dijo, es un gran problema. Es un gran problema para Dios. Es un gran problema para Dios. Dice aquí: no tentéis, le dijo Pedro a los que estaban diciendo, imponiendo reglas: no tentéis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Pedro dice: nadie ha cumplido la ley. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. No es cumplir, es por gracia, es por creer. Y es aquí, eso dice ahí en la Biblia, y es aquí que nosotros entendemos que los judíos que cumplen con la ley y los gentiles que no conocían la ley, podemos todos ser perdonados por la fe en Cristo Jesús, por la gracia de Dios. La persona que cree que con hacer buenas obras y cumplir con ritos y vestir alguna prenda santa u obedecer los sacramentos o lo que sea que incluya mérito propio, es enemigo de Dios. Si la gente cree que hay algo que te puede llevar al cielo sin Dios, eres enemigo de Dios. E ignora, menosprecia y rechaza el sacrificio de Jesús, que es lo único aceptable para salvación por la gracia de Dios, para el perverso pecador. ¿Sabían ustedes eso? Sí, nosotros todos somos pecadores. Y para que todos los pecadores arraigados en el pecado que hacemos y que no podemos dejar de hacer, para que nosotros estemos en el cielo, tenemos que tener la gracia de Dios. Porque en el cielo vamos a ser pecadores perdonados por la gracia de Dios. Sí, perfeccionados en Cristo Jesús por gracia de Dios. En Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No puedo explicar todo lo que dije, no lo puedo explicar mejor que lo que ese versículo lo dice. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley o por mis obras fuera la justicia, entonces en vano murió Jesús por nosotros. Por demás murió Cristo.
En nuestro texto dice que Jesús nos quita el yugo de la esclavitud. Un yugo es un aparato, ya había explicado, pero lo puse acá, es un aparato que une a dos animales para trabajo agrícola. Este yugo era tú esclavizado a la ley. En Mateo 11, 28 al 30 dice Jesús: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vas a dejar de luchar, hombre, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor Jesús. ¿Por qué entonces vamos a aferrarnos a cumplir y hacer cuando el Señor Jesús dice: no, no te ayugues con la esclavitud de hacer y cumplir, ayúgate conmigo, porque yo soy el dueño del cielo? Amén. No tiene mucha ciencia preguntar: ¿prefieres el yugo de la esclavitud de cumplir y hacer, o el yugo con Jesús, quien cumple y hace todo contigo? La frase otra vez quiere decir: no vuelvas a lo mismo. Esto es, si ya lo entendiste, no vuelvas al lugar en donde te impusieron a hacer. A mí me da una tristeza que me llega desde la cabeza hasta el hueso. Porque una vez me acuerdo, hace un buen tiempo, alguien me llegó aquí llorando, una señora, dijo: no, es que en la iglesia donde estaba, la pastora me regañó y me dijo que yo era una malvada porque no me puse una pañoleta, no sé qué cosa. Dijo, y ya me lastimó todo lo que me dijo, y luego duró aquí unas 2 semanas y luego se fue. Y luego la persona que la trajo, yo le dije: ya se fue la hermana, está de vacaciones. Oh, no, ya volvió a su iglesia porque ya le dijeron que todo estaba bien, que le iban a perdonar porque ese día no llevó la pañoleta o no sé qué cosa. Digo, ¿cómo es posible que entiendas la palabra y luego no te importe y vuelvas a que te... Sí, como decía un viejito en el trabajo, nos gusta la mala vida, ¿verdad? Nos gusta el amor apache. Nos gusta, si está todo bien, no está emocionante. No ocupas de que te traten con un látigo. Ay, qué rico, así, sí. ¿Verdad? Qué feo, Dios nos libre. Versículo 2, y terminamos. He aquí, dice Pablo: yo, Pablo, os digo, acuérdense que dijimos que esta era una cachetada. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si cumples y haces, si tú eres una persona que está bajo la regla, en nada te aprovecha la cruz de Cristo. Su sacrificio fue en vano, rechazas la cruz y ya no te pertenece, ya no te da nada. Puse acá nomás de eso. No le voy a dar vueltas a este versículo, sino que creo que esto es una fuerte advertencia y que debemos estudiarla en su más claro sentido. El contexto es que los gálatas, por oír a los maestros legalistas, estaban siendo convencidos de que una persona debe dar evidencia física que muestre su salvación. En este caso se está hablando de la circuncisión, pues en Génesis, déjeme dejo de tartamudear, quisiera que entendiéramos esto. La salvación que Dios le dio, cuando Dios le dijo a Abraham que desde él iba a salir descendencia, esa descendencia iba a ser de él, esto es, él iba a ser su Dios de la descendencia de Abraham, que le había contado la fe por justicia, esto es, Dios lo había salvado a él porque él había creído, ¿sí? Y él era su Dios, y dijo: y todos los que como tú crean, también van a ser míos. Dios le dijo eso a Abraham, y luego allí mismo entendemos que Dios le dio, ¿sí o no? Si Dios le dice a Abraham: tú por creer eres salvo, y los tuyos van a ser míos también. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron todos los demás? Si nomás era ser descendientes de la fe de Abraham, digamos. Dios enseguida de eso le dijo: entonces, de aquí para adelante, circuncídense todos. A los 8 días de nacido, todos se me circuncidan. Y eso no... Quisiera que entendieran, los judíos pensaron después, enseguida, con el tiempo, que la circuncisión te daba salvación. Por eso gritaban: oh, tú incircunciso, le decían a otros, ¿verdad? Porque eso era: tú no eres de Dios, porque no estás circuncidado. Pero no estaban pensando que la circuncisión no era la forma de salvación. Era creer, como Abraham creyó. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es lo mismo. Es lo mismo, somos salvos por creer. Entonces, si eres salvo y te bautizas, sigues siendo salvo. Pero si eres salvo y no te bautizas, ¿qué crees? Sigues siendo salvo. Ahora, los salvos, por la gracia, por ordenanza de Dios, tenemos que bautizarnos, no para salvación, por obediencia. Ojalá se esté entendiendo esto. Ya casi voy a acabar.
ese puntillo que acabo de decir ahorita, Génesis 17, voy a leer el versículo 7 y el versículo 10. Dice en el 7, lo que le dijo Dios a Abraham, y estableceré mi pacto entre mí y ti, Dios le dice a Abraham, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios. Eso es el pacto de Dios. El pacto de Dios es para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Pacto de Dios por fe. Amén. Vale, el versículo 10. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esto es lo que los hombres tenían que hacer. No para ser salvos, pero como el gafete. ¿Cómo se llama eso? La marquita que diga aquí, salvo, cristiano, de Dios. Luego lo malentendieron los judíos, y el que no lo tenía, si no era circunciso, entonces serás peor que un perro, decían ellos. Nosotros, pues acá voy a ver, necesitamos oír bien esto. Dios no dijo que la circuncisión les daba salvación, sino que por gracia los salvó, y la circuncisión servía de identificación. Hermanitos preciosos de mi corazón, tal parece, y esta es una buena pedrada, tal parece que hoy los cristianos sí ocupamos siempre traer ese gafete en la camisa, que anuncie que somos cristianos, porque no se nos nota. Entonces, a lo mejor muchos cristianos sería una buena idea traer sus gafetitos. ¿Usted qué opina? ¿Hacemos unos? De color, para las mujeres rositas, si gustan, si quieren. Azules para los hombres, con foquitos. Esto dijeron los maestros falsos, los líderes falsos que estaban hablándole a los Gálatas en Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judá, esos eran los maestros judaizantes, enseñaban a los hermanos que le enseñaban a los Gálatas, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es lo que decían, ese era el punto. Si no hacen esto, no pueden entrar al cielo. Si no se bautizan, si no hablan en lengua, no pueden entrar al cielo. Esa es la misma idea. Y ahí va, ilustremos esto. Llegas al cielo, ya voy a acabar, Llegas al cielo y Jesús te pregunta, digamos que vas a ir al cielo, luego vas al cielo y Jesús te dice, ¿papeles? ¿Verdad? ¿Traes sus papeles en orden para entrar, para la salvación? Y luego continúa, te pregunta Jesús, veo que estás bautizado y que orabas todos los días, 2 veces al día, y tú, y luego dice Jesús, y nunca fuiste infiel a tu esposa, y que serviste a tu iglesia por 20 años. Dice el Señor, muy buen récord. Y ahora, y luego te pregunta, y entonces ahora, ¿crees que puedes entrar al cielo? Por tu récord. Y contestas, Señor, en nada de eso confié para salvación. Solo en ti. ¿Y qué crees? Entonces es cuando dice la famosa frase, bienvenido, buen y fiel sirviente. Porque si dices, sí Señor, yo cumplí, ahí tienes mi récord, está escrito, yo entro al cielo. Entonces te dice, sí, vais allá, en la puertita calientita, por cumplidor. Aquí dice que Jesús y nada más. Amén. Todo lo que hagas y lo que cumplas no cabe junto con su gracia. O es tu mérito o es su gracia. Así termino. Conclusión final. Desde el día que sirvas a Cristo, porque murió por ti, ¿sí? Desde el día que adores a Dios, que sirvas a Dios, a Cristo Jesús, porque murió por ti y te perdonó y te dio vida eterna y ahora confías en Él y luchas contra tu egoísmo para amar a los demás y por obedecerlo y vivir sin pecar. Y esto lo haces porque murió por ti y te quitó el pecado. Entiendes que te salvó por gracia. Haces todo porque Él te salvó. Porque Él te salvó. No para que te salve. El día que entendamos que servimos y adoramos a Dios por lo que Él hizo, ese día vamos a estar llenos de esta paz, llenos de este gozo. Y vas a entender que eres libre, ahí te va,
de la esclavitud de tu mérito. Que eres libre de la esclavitud de tu mérito. Amén. Te damos a ti la gloria y la honra, único y verdadero Dios. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos tanto. Necesitamos que nos llenes de tu espíritu y que nos mantengas en tu poder para que estas cosas tan sencillas las aprendamos y las pongamos en nuestras vidas como si fuera la constitución de Dios en nosotros. Ayúdanos, Dios, para que nuestra entrega sea total a ti y como Pablo te seamos siervos voluntarios, porque nos has hecho tuyos, porque te pertenecemos, porque tu muerte pagó por nuestras culpas y ahora en tu presencia, con toda confianza y firmes, sabemos que estamos contigo para siempre por tu gracia. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Dios maravilloso. En ti confiamos. Gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga bien muchote. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantarle a Dios, que es maravilloso. Un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús.